Muy bienvenidos a nuestro devocional, desde donde quiera que nos vea, muy bienvenidos. Saludos desde Rancagua, capital de la región del Libertador, Bernardo O'Higgins. Estamos comenzando este devocional en este último día de la semana. Estamos estudiando la serie Los propósitos del sufrimiento, por qué el creyente sufre, cuáles son los objetivos que Dios tiene con el sufrimiento del creyente. Todo eso es lo que estamos viendo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, verso 1 en adelante. Santiago, capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la diáspora, o en la dispersión, dice. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Mira lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El libro de Santiago comienza con esa frase que normalmente pasamos por alto. Santiago dirige su carta a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Quiénes son estos que estaban en la dispersión? ¿Qué significa la propia palabra dispersión? Porque Santiago está dirigiendo su carta a este grupo de hermanos que les llama a los que están en la dispersión. ¿Qué quiere decir la palabra dispersión? La palabra dispersión es la palabra de origen griego diáspora y quiere decir los que han sido esparcidos. Habla de los judíos que fueron expulsados de Roma a vagar por todo el Mediterráneo por el emperador Claudio en el año 44 después de Cristo. Entonces Santiago está dirigiendo su carta a hermanos judíos que estaban viviendo fuera del imperio, fuera de la capital, fuera de su territorio. Estos judíos habían creído en Cristo, eran judíos que habían creído en Cristo como el Mesías, así que por esta razón eran odiados por Roma, porque Roma consideraba al cristianismo como una secta peligrosa y herética. Además, eran odiados por los de su propia nación, puesto que habiendo sido judíos, habiendo nacido judíos, habían creído en Jesucristo como el Mesías. Y esto para el judío común era algo aberrante. ¿Cómo poder creer en un hombre que fue sentenciado por el Imperio Romano y muerto en una cruz, considerarlo como el Mesías? Eso en la mente de un judío no cabía. ¿Cómo era posible que estos judíos hubieran creído en este Jesucristo como el Mesías? Porque el judío normal, ¿no? El judío de la época esperaba a un Mesías conquistador, a un Mesías que le daría la victoria sobre Roma, al Mesías que aplastaría el Imperio Romano. Jesús murió bajo el poder del Imperio Romano. Él no podía ser el Mesías o no merecía serlo. Entonces, por esta razón, estos hermanos salieron a la diáspora, siendo odiados tanto por el Imperio Romano como por sus compatriotas judíos. Ellos entonces perdieron hogares, familias, trabajo, recursos, prestigio, protección, sustento. Fueron considerados como primero enemigos del imperio y enemigos de la propia nación judía. A este grupo de personas entonces es que Santiago les escribe. Ahora, tenemos que entender que este grupo, este destinatario de la carta, era un grupo de creyentes que estaba sufriendo y lo estaba pasando mal, convirtiéndose en enemigos del imperio y de su propia nación. Así que a este grupo de personas les escribe Santiago. Y en la salutación del libro termina con la palabra salud. Es la palabra griega chairein, que quiere decir regocijaos, tengan alegría.
Y aquí tenemos la primera llamada de atención. ¿Cómo es posible que Santiago le escriba a estos creyentes que están pasando por esta situación bastante complicada y termina su salutación diciendo: gócense, alégrense? Él está escribiendo a este grupo que está siendo perseguido y odiado. ¿Cómo es posible que Santiago salude de esta manera a sus hermanos? ¿Cómo es posible? ¿Está siendo irónico? ¿Está siendo sarcástico? ¿Se está burlando de ellos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Santiago? O tal vez el apóstol tiene razones para pedirle que ellos se gozaran. Verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces nosotros hoy vamos a comenzar nuestro estudio viendo los propósitos del sufrimiento. Lo que parece más increíble acá es que Santiago les dice a ellos que tengan su sufrimiento por sumo gozo. Que entiendan que ellos están sufriendo y eso les cause a ellos sumo gozo. Así que hoy continuaremos viendo las razones por las que el cristiano sufre. Estudiamos sobre la necesidad de que nuestra fe sea probada ayer. La fe debe ser probada para saber el grado de autenticidad de nuestra fe y la calidad de nuestra fe y el contenido de nuestra fe. Así que hoy vamos a estudiar el segundo propósito por el cual el creyente sufre y experimenta pruebas. El segundo es que sufrimos porque el dolor produce estabilidad. Como hemos venido diciendo, la carta de Santiago es escrita a este grupo de judíos que se convirtieron al cristianismo y que por su fe fueron lanzados, fueron expulsados, ¿cierto? Y están en la diáspora. Esto todo ordenado por el emperador Claudio, que consideró al cristianismo como religión ilegal. Así que todos estos cristianos tenían una fe ilegal. Los hermanos expulsados han salido al mundo a vagar, a la diáspora. Ellos lo han perdido todo por su fidelidad al Señor. Ellos viven en situación precaria, en necesidad, hostigamiento, aborrecidos de aquí y de allá por su fe en el Señor. Y Santiago comienza su carta con afirmaciones increíbles. Y Santiago les dice a ellos: tened por sumo gozo. Ese tened es el verbo que quiere decir considerar, reconocer, pensar, evaluar, valorar, calcular, estimar. Les está diciendo: ustedes estimen, ustedes valoren, ustedes calculen, ustedes reconozcan. Reconozcan y tengan por sumo gozo vuestra situación. Por tanto, hermanos, lo que está diciendo acá Santiago es que estos que están sufriendo deben tener otra perspectiva, cambiar su perspectiva y tener su sufrimiento por causa de sumo gozo. Y esa acción los va a llevar a entender, a abrir los ojos un poco más, que hay algo más allá del sufrimiento, que el sufrimiento viene, pero viene con un propósito, que el sufrimiento viene injustamente, pero viene de la mano de Dios. Ahora, frente a un sufrimiento, nosotros podemos desalentarnos, rebelarnos, ceder a la presión, murmurar, quejar, dudar del cuidado de Dios, revolcarnos en nuestra autocompasión, culpar, criticar, censurar a otros por mi situación. Podemos ser ejercitados en el dolor también. O sea, el sufrimiento viene, la respuesta es nuestra. El sufrimiento va a venir. El tema es cómo respondemos al sufrimiento. Y hay diferentes maneras en que nosotros podemos responder, como dije: rebelarnos, desalentarnos, ceder a la presión, murmurar, quejarnos, dudar de Dios, dudar del cuidado divino, tener nuestra propia fiesta de autocompasión, culpar, criticar, censurar a otros, o podemos ser adiestrados y crecer
en el dolor. Entender que el sufrimiento en las manos de Dios es una herramienta importante y valiosa para nuestro crecimiento. Por lo tanto, en el momento del dolor, Dios a mí me manda urgentemente a considerar, a tener por sumo gozo la situación que esté viviendo. Dios me manda urgentemente a calcular, a estimar, a reflexionar, a considerar las pruebas de manera correcta. Hay un hombre que se llama Charles Kettering, quien fuera un ingeniero, inventor, mentor, empresario. Él dijo una vez: los problemas son el precio del progreso. No me traigan nada excepto problemas. Las buenas noticias solo me debilitan. Qué tremendas palabras de él. Los problemas son el precio del progreso. Y él le dice a sus ayudadores: no me traigan nada excepto problemas, porque las buenas noticias solo me debilitan. Santiago nos dice que debemos entonces considerar las pruebas como causa de sumo gozo. La palabra sumo gozo quiere decir gozo total. Es una mezcla completa de gozo 100%. Y aquí, hermanos, Santiago nos dice que tengamos nuestras pruebas, que consideremos nuestras pruebas como causa de sumo gozo. El gozo es incompatible con el sufrimiento. El gozo es mucho más que una alegría pasajera. Es mucho más que destellos de felicidad. El gozo es muchísimo más grande que la adversidad. El gozo es el privilegio del discípulo cristiano, del discípulo maduro. El dolor es consustancial con la vida cristiana. Hermano, lo que nos está diciendo acá Santiago es que tengamos por sumo gozo siempre cuando enfrentemos adversidad. Cuando un creyente urgentemente considera, evalúa las pruebas desde el punto de vista correcto, el gozo viene como resultado de algo natural. El gozo no es que las pruebas son gozo en sí mismas, sino que el resultado de ellas, el fruto de la adversidad, el fruto del problema, el fruto del dolor, el fruto de la enfermedad, el fruto de la injusticia, es muchísimo más grande que el dolor mismo. Santiago luego dice: cuando os halléis, esa palabra márquela, cuando, subráyela, destáquela, es una palabra importante. Esta palabra en el idioma original es la palabra jotam y es una conjunción temporal indefinida y quiere decir cuando esto ocurra o en el momento que pase. Y lo que nos está diciendo Santiago, en otras palabras, es que las pruebas son inevitables. Cuando venga la prueba, en el momento que venga, y con eso está diciendo que hipotéticamente estamos ahí a un paso del sufrimiento, a un paso del quebranto, a un paso. Cuando el sufrimiento venga, entonces las pruebas son la norma, no la excepción de la vida cristiana. A pesar de que son inesperadas, pero son seguras. Entonces el dolor, el sufrimiento, la escasez, la privación, las injusticias, las postergaciones, las enfermedades, los abusos, todo, etcétera, etcétera, son herramientas en manos de Dios para librarnos a nosotros mismos de nuestra confianza en nosotros mismos. ¿Qué es lo que los creyentes deberían considerar como sumo gozo? Pablo dice: diversas pruebas. La palabra diversas es la palabra que significa una diversidad, una amplitud. Algo diverso, multicolor, grandemente variable. Y luego dice la palabra pruebas, luchas, presiones externas, circunstancias adversas, difíciles, tribulaciones, angustias, situaciones apremiantes. La palabra describe primero la idea de poner a prueba y luego referirse a las pruebas o presiones. Piense en usted mismo como un tubo de pasta de diente espiritual. Piense, usted es un tubo de pasta espiritual. La presión saca lo que hay dentro de usted, lo que hay dentro del interior. Cuando usted va rodando el dentrífico, ¿no?, y lo va aplastando para que salga. Bueno, las pruebas
o la presión saca lo que hay en nosotros, así como la presión en la pasta de dientes. Las pruebas son diversas porque vienen de todo tipo de colores, tamaños, intensidades, magnitudes, son de diferente duración, cortas, largas, medianas, etcétera. Son de diferentes causas familiares, sociales, etcétera, etcétera. Todo tipo de pruebas. El gran grupo de las pruebas, el autor Santiago dice que así son las pruebas. El creyente se ve envuelto todos los días en pruebas de diferente tamaño, pero siempre hay pruebas para sacar lo mejor de nosotros. Usted puede quejarse de las pruebas, usted puede lamentarse en medio de las pruebas, usted puede cansarse por las pruebas. La presión va a sacar lo que hay en usted, pero también la presión puede sacar de usted lo mejor, el gozo. Las pruebas pueden sacar lo mejor de usted, el gozo, la paciencia, la gratitud. Las pruebas vienen a nosotros, querámoslo o no, eso ya lo hemos dicho, pero lo que es cierto es que sacarán lo que hay en nosotros. La prueba sacará el enojo si hay enojo, la prueba sacará la impaciencia si hay impaciencia, la prueba sacará la ingratitud si hay ingratitud, la prueba sacará la falta de fe si es que hay falta de fe, la prueba sacará lo que hay en nosotros. En algunos casos las pruebas, como dije, son temporales, pero en algunos casos son permanentes, como en el caso del aguijón de Pablo. Recuerde lo que pasó con Pablo. Pablo le pidió a Dios, que le quitara ese aguijón. Dios le dijo, no, el aguijón va a estar contigo siempre. Dios nunca le quitó el aguijón, lo mantuvo. Así que, enfrente a todo esto, Santiago dice que tengamos por sumo gozo. Y luego dice en el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, el verbo significa estar tomando conocimiento. Estar conociendo por medio de la experiencia. Reconocer, estar ejerciendo discernimiento. Sabiendo, en medio de la prueba, es tan importante que nosotros ejerzamos discernimiento. El creyente debe aplicar reflexión, como decía Eclesiastés, en el día de la prueba, considera. Haz un examen, reflexión, medita, piensa, llega a una conclusión. Esta prueba no viene para destruirme, esta prueba no es porque Dios me está castigando, esta prueba no es porque Dios se está vengando de mí, esta prueba no viene a mí, en contra mía. Esta prueba proviene de Dios. Dios tiene un propósito. Dios quiere algo. Entonces le voy a pedir a Dios que abra mis ojos y me ayude para entender, para comprender. Las pruebas no vienen para la destrucción o nacen en el corazón airado de un Padre celestial. Muy por el contrario, la palabra quiere decir que los oyentes de esta carta ya sabían esto. Ellos ya conocían por medio de la experiencia, por la vivencia del apóstol Santiago seguramente, ellos sabían que detrás de la prueba siempre hay algo. De la prueba. La prueba, ser probados, eso hermanos es algo que vendrá a nosotros. Por eso Santiago dice que cuando esto ocurra, tengamos por sumo gozo. Sumo gozo. ¿Por qué? Porque esa prueba produce, dice Santiago, produce paciencia. La palabra produce quiere decir completar, quiere decir llevar a cabo. Y usa la palabra paciencia, que es la palabra griega upomonen, que también se puede traducir como perseverar, permanecer, quedarse abajo. Hermanos, la prueba viene a nosotros para producir perseverancia, para seguir adelante, para continuar, porque la prueba no es el fin. Aquí no termina todo, en esta prueba no termina todo. Estoy en el laboratorio donde Dios está probando mi corazón, donde Dios está fortaleciendo como un gimnasio mi fe. La prueba tiene sentido cuando tenemos esperanza,
permanecemos en ella porque tenemos esperanza. Estamos en medio de la prueba, sufrimos la prueba porque entendemos que hay un propósito mayor para nosotros en la prueba. Recién leí un experimento que se hizo en un laboratorio con ratas. Un experimento que se hizo en un laboratorio con ratas y la idea era lanzar a un pozo una cantidad de ratas y las lanzaban y comenzaban rápidamente a patalear por su vida y al cabo de los 12, 13 minutos ya algunas se habían rendido y estaban muertas, estaban ahogadas y las últimas estaban ahí pataleando ya cansadas. A estas los científicos las tomaron y las preservaron. El segundo experimento constó con estas mismas ratas que fueron rescatadas y otro grupo de ratas que nunca habían pasado por el experimento. Fueron lanzadas a otro pozo de agua. Y ahí estaban las ratas pataleando para sobrevivir. Y rápidamente un grupo grande de esas ratas no pasaron de los 13, 14, 15 minutos de estar pataleando. Pero las otras ratas que pataleaban eran las mismas ratas que habían pataleado antes. Pero no solamente soportaron 1 hora, ni 2 horas, ni 3 horas pataleando, sino que soportaron más de 5 horas pataleando hasta que nuevamente las rescataron. ¿Cuál fue la conclusión de este experimento? Que todas las ratas se murieron pataleando, pero murieron porque no tenían ninguna esperanza. En cambio, las ratas siguieron pataleando porque sabían que en algún momento alguien las iría a rescatar. Y así fue. Solo que en el primer experimento continuaron pataleando a los 15, 20 minutos. En el segundo esperaron más de 5 horas. ¿Por qué? Porque sabían, intuían que alguien las iba a rescatar. Hermanos, la prueba viene a nosotros según Santiago. Dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, perseverancia. ¿Sabe? No es lo mismo sufrir que sufrir con esperanza. Hay mucha gente que sufre en este mundo y sufre mucho, pero sufre sin esperanza y decae. Nosotros los cristianos sufrimos igual que todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Sufrimos con esperanza. Sabemos que llegará el momento en que nuestro Padre vendrá y nos rescatará. Sabemos que Dios vendrá y nos dará apoyo en nuestro sufrimiento, nos ayudará, nos fortalecerá en los momentos más difíciles. Lo sabemos. Por eso podemos sufrir, porque sufrimos con esperanza, porque la prueba de nuestra fe produce perseverancia. Continúe, siga. Como dice el autor de Hebreos, no te rindas, no te rindas, no te quejes, no te rindas, no abandones, no tires la esponja, sigue soportando, sigue manteniéndote con fe, sigue teniendo gozo, porque nuestro Dios está en medio de nosotros cuando sufrimos. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Les mando un abrazo grande, grande. Gracias por acompañarnos, gracias por suscribirse, gracias por compartir el devocional con otros y espero que esta pequeña serie de por qué sufrimos haya servido y sea de ánimo y estímulo para ustedes, especialmente para aquellos que en este mismo momento están atravesando crisis, problemas, situaciones difíciles. No se rinda, no es lo mismo sufrir que sufrir con esperanza. Que Dios les bendiga, nos vemos el lunes.